Hola nuevamente, estamos de regreso para tocar el siguiente tema dentro de lo que es visión por computadora, dentro del reconocimiento visual y usando Deep Learning. Eh, los problemas de clasificación realmente es uno de tantos problemas que podemos resolver con Deep Learning, pero no son los más desafiantes. Hay otra diversidad de problemas en los que podemos aprovechar estas arquitecturas. Y estos otros problemas utilizan lo que ya hemos visto, utilizan como backbone, como arquitectura base, modelos como ResNet, como BGG, modelos del tipo que hace un rato acabamos de revisar. Hoy vamos a ver cómo podemos aprovechar esos modelos para realizar búsquedas por similitud en imágenes. ¿Y qué es la búsqueda por similitud? La búsqueda por contenido, también llamado Content-Based Image Retrieval, que es la recuperación de imágenes sin utilizar texto, sino que uno utiliza otra imagen de consulta. Y eso tiene muchas aplicaciones. Ustedes, no sé si alguno de ustedes tiene relación con el e-commerce, pero en el e-commerce, por ejemplo, hay muchas veces en las que uno prefiere dar como consulta a una foto que escribir un texto. Sobre todo cuando lo que buscamos tiene una forma caprichosa, ¿no? Por ejemplo, un jarrón chino con flores y ciertos patrones, etcétera. Rara vez un jarrón así lo van a encontrar por texto, porque el texto escrito en la descripción del e-commerce no es tan rica en ese aspecto. Y es mejor dar algo que represente el contenido ideal, o sea, o total, que es una foto de lo que quiero buscar. Entonces, la búsqueda por fotos tiene sentido, tiene muchas aplicaciones. Aquí un ejemplo de búsqueda de ropa, ¿no? Aquí marco el tipo de prenda que quiero y recupero faldas similares, bolsos similares, gorros similares, no sé, unas chaquetas similares. Por otro lado, aquí en la izquierda ven un dibujo, que muchas veces no tengo la foto, pero sí sé lo que quiero. Haz un dibujo de lo que necesitas y el motor de búsqueda te devolverá cosas parecidas. Aquí una silla con un respaldo con varas verticales y te devuelve sillas que la mayoría de ellas tienen varas verticales, ¿no? Eso es búsqueda por contenido, no estoy ocupando texto, ¿ok? O cuando uno quiere recuperar, por ejemplo, en las oficinas de patentamiento o de registro de marcas, la recuperación de las marcas. Viene un logo nuevo, quiero saber si está patentado, está ya registrado. Tengo que buscar entre varios el logo parecido. La primera columna indica la consulta, ¿ya? Y las siguientes indican las imágenes que se parecen más al input, a la query. En un modelo de búsqueda por contenido, yo tengo una consulta, una query, que es el texto normalmente que uno escribe, es una query. Aquí una foto, una imagen, un dibujo, y tengo resultados, que es el resultado de hacer búsqueda en el catálogo. Entonces, el modelo genérico en lo que es la búsqueda por imágenes se basa en tener un catálogo que puede ser un catálogo de miles, de millones. Alguna vez me tocó enfrentar un catálogo de 15 millones de imágenes, por ejemplo, en el e-commerce, cuando ustedes trabajan como con marketplaces como Alibaba, como Mercado Libre, la cantidad de productos es muy alta, ¿no? Que es diferente a trabajar con retailers como, por ejemplo, pequeños, como Homey, que es un grupo de 5.000 tal vez imágenes o productos, o Casa Ideas, que también tiene un conjunto reducido, porque no son marketplaces, pero los marketplaces tienen millones de imágenes. Bueno, finalmente tiene un conjunto, en el e-commerce sería un conjunto de productos representados por su imagen. Y esto de aquí, de alguna manera, se organiza, se indexa. Y cuando hablo de indexar es que tengo que buscar cada imagen una representación vectorial, que sea lo suficientemente discriminativa para poder comparar con otras imágenes. Entonces hablamos de vectores, lo mismo que habíamos hablado antes, ¿no? El vector de características, el feature vector. Entonces, hay que extraer el feature vector. Acá dice feature vector extractor, hay que extraerlos y guardarlos de algún modo, indexarlos, en fin. Y luego ingresa una consulta, una query, que típicamente son keywords
pero en nuestro caso van a ser imágenes. Imágenes a las que hay que aplicar el mismo proceso, extraer las características y luego hacer una comparación. Esa comparación se llama Similarity Search. Es decir, hay que hacer una búsqueda de acuerdo a esos vectores. Quienes más se parezcan, quienes aparezcan juntos, salen primero. Quienes están más alejados a la consulta, salen más lejos. Y esto, entonces, genera algo que se llama ranking. El ranking es ordenar los elementos del catálogo de acuerdo a su semejanza con la consulta. Eso es la recuperación de imágenes por contenido. Para esto les decía que necesito estimar un feature vector. Por ejemplo, si quiero buscar por dibujos, dado un dibujo, este dibujo se traduce en un vector, como el que está abajo. Y la silla foto del catálogo también se traduce en un vector. Lo ideal es que los vectores de estas dos imágenes sean similares o sean parecidas. ¿Por qué? Porque tienen la misma semántica. Cuando uno habla de vector, habla de una dimensionalidad, es decir, de un tamaño del espacio. Y ese tamaño del espacio aquí lo definimos con D. Normalmente los vectores son valores reales. Entonces, cualquier representación de estas pertenece a R de D dimensiones, a D valores, ¿no es cierto? Un vector de D valores. Ok, el espacio que generan estos vectores se le llama feature space. Y el feature space debe tener un comportamiento bueno en el contexto en el que estamos desarrollando. Y cuando digo bueno, significa que objetos similares tienen que tener poca distancia entre sí o aparecen cercanos, y objetos diferentes deben aparecer lejos. Para medir la lejanía o la cercanía se utiliza una función de distancia, una función de comparación. Esta función de distancia representa la disimilitud, ¿no? La diferencia. Mientras la distancia sea pequeña, hay harta similitud o hay baja diferencia. ¿Se dan cuenta que la distancia es lo opuesto a la semejanza? Bien. Entonces, lo que esperamos es que haya harta semejanza entre objetos que comparten semántica. Ese debe ser el comportamiento del feature space. Cuando uno habla de funciones de distancia, normalmente en ramos matemáticos uno revisa los espacios vectoriales. Como estamos representando los objetos como vectores, necesitamos definir métricas en este espacio vectorial. Y hay famosas funciones conocidas como la familia de distancias de Minkowski, en donde la más conocida es la que se representa en los espacios euclidianos a través de la distancia euclidiana. La distancia euclidiana se define como la diferencia. A ver, tengo dos vectores, X e Y. Entonces, la distancia euclidiana no es más que la suma de las diferencias al cuadrado de los elementos del vector, ¿no? Tengo D valores, se sacan sus diferencias, se eleva al cuadrado, y todo este resultado le saco la raíz cuadrada. Una generalización de esto es cuando yo represento este 2 que ven aquí, que representa el cuadrado o el exponente, como un P. Esta generalización se llama la familia de funciones de Minkowski, en donde cuando P vale 1, P igual a 1, me da la distancia de Manhattan, que es la cantidad como de líneas rectas que yo debo pasar, como la cantidad de cuadras que debo caminar para llegar a un destino, de un inicio a un final. ¿Ok? Pero la más ocupada es la distancia euclidiana, que es la que vamos a ocupar también nosotros. Hay una relación con algo que se llama, cuando ustedes estudian vectores, ustedes, los vectores, o sea, dado un punto en el espacio, ustedes pueden trazar un vector desde el origen, ¿no? Y también se puede representar la similitud entre vectores, o vamos a suponer que A y B son puntos, representan un vector desde el origen. Rojo es un vector de A y de B. La similitud entre vectores también se puede representar con el ángulo de los vectores. Mientras el ángulo sea más pequeño, hay más similitud. Si el ángulo es más amplio, más grande, es más abierto, hay menos similitud. Pero esto es similitud. Y cuando hablamos de ángulo, ya no hablamos de distancia, sino que hablamos de una función de similitud. Y algo que también se ocupa y que tiene relación con la distancia es la similitud coseno. A ver, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el ángulo
entre los vectores es 0. ¿Cuál es el coseno de ángulo 0? 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando el ángulo es 0, me da un valor 1. Y cuando el ángulo es 90 grados, o sea, el A y el B están muy abiertos, me da 0, ¿sí? Y si es 180, me da menos 1. O sea, mientras haya alta similitud, el coseno del ángulo va a ser cercano a 1. 1 es lo máximo. Y mientras sean diferentes o el ángulo sea más abierto, va a dar un valor menor que 1, cercano a 0 o a menos 1, dependiendo si es opuesto. Entonces, la función coseno se puede utilizar entre los vectores, se puede utilizar como una función de similitud, a diferencia de las distancias, que es disimilitud. Pero tiene relación con la distancia. Algo importante en la función coseno es que para que esto tenga sentido, para que el A y el B se puedan comparar, es el tamaño de los vectores deben ser iguales, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si si A está muy lejos, por arriba, y B está muy abajo? O sea, el vector A es más grande en magnitud que el vector B, pero el B y el A están cerca. Entonces, el ángulo va a decir que los vectores se parecen, pero los puntos están lejos, entonces no hay coincidencia entre la similitud de los objetos y la distancia, ¿no? Pero para que haya coincidencia, los vectores tienen que tener una norma igual, un tamaño igual, y para eso se utilizan los vectores unitarios, en donde la norma de A y B, o la magnitud del vector, el tamaño del vector, se estandariza a 1. Así, por ejemplo, ustedes pueden entender aquí, mientras se cierra el ángulo, el coseno va a ser más alto, y la distancia entre A y B se va a achicar. O sea, mientras menor distancia, mayor similitud, mayor coseno. Y mientras el vector se va alejando, o sea, la distancia entre A y B se aleja, el ángulo se va abriendo, por lo tanto la distancia se hace más amplia y el coseno del ángulo se hace más pequeño. ¿Se dan cuenta esa relación, esa dualidad entre el coseno y la distancia entre dos puntos? Eso se da siempre que A y B tengan la misma magnitud. Por eso que el coseno se define como el producto punto de A normalizado por B normalizado. ¿Qué es el producto punto? Lo que aplican las redes neuronales no es más que el producto, ¿no es cierto?, de cada elemento uno a uno y luego sumamos eso. Recordar un poquito esto que vieron tal vez en sus ramos generales o en el colegio, ¿no?, en ramos como relacionados con trigonometría, álgebra, en fin. Y hay una relación con la distancia L2, porque si decimos que vamos a suponer que A y B están normalizados, entonces la distancia euclidiana se define como la diferencia de los valores al cuadrado, ¿no es cierto? Y sumamos esto y sacamos la raíz cuadrada. Entonces, si descomponemos el cuadrado, aquí me da sumatoria del primer elemento al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Y si distribuimos la sumatoria, me da sumatoria de a cuadrado menos 2 veces sumatoria de a por b más b cuadrado. Pero estamos suponiendo de que la norma de a y la norma de b es 1. Por lo tanto, la norma que se define así para cada vector, o sea, sumatoria de cada elemento al cuadrado, esto es 1. Esto representa la norma de a y es 1. Y esto representa la norma de b, que es 1 también. 1 más 1 es 2. Entonces, nos dice que la distancia L2 euclidiana entre A y B se representa como la raíz cuadrada de 2 menos 2 por coseno del ángulo. Y ahí ven que este coseno es la similitud. Mientras la similitud es más pequeña, la distancia es más amplia, ¿no es cierto? Mayor distancia. Mientras la distancia sea pequeña, significa que el coseno del ángulo debe ser más alto. Entonces hay una dualidad, ¿no? Uno cuando está en estas comparaciones puede usar cualquiera de las dos. Normalmente la función coseno es más eficiente y resulta práctico en implementaciones de este tipo. Ok, cuando uno utiliza distancias o diferencias, yo tengo dos vectores muy parecidos, pero resulta que en una dimensión estos difieren mucho.
esa diferencia en esa dimensión hace que toda la distancia se sesgue a esa alta diferencia. Y esa alta diferencia puede deberse por un ruido, ¿ok? Pero el resto de dimensiones son similares. Entonces, eso se llama bursting effect. Alta diferencia en pocas dimensiones genera alta diferencia entre los vectores. Y eso no queremos. No queremos que la distancia se sesgue a unos pocos valores, sino que analice todo en forma holística. Entonces, esos peaks hay que bajarlos de algún modo. Y hay una solución práctica. Una solución práctica para bajar esas intensidades es sacarle la raíz cuadrada. Y eso se llama square root normalization. Normalmente uno saca la raíz cuadrada de la magnitud y mantiene el signo, porque pueden tener en su vector negativos y positivos. Y luego todo esto convertirlo en vector unitario. Y esto es una estrategia que en búsqueda por similitud, en general, puede haber casos en los que no sea siempre mejor, pero en general es una buena receta a seguir cuando están tratando de comparar vectores para temas de búsqueda por similitud. En varios de mis experimentos y experimentos en grupo nos ha ido mejor aplicando esta técnica. Ahora, ¿cómo calculamos los vectores? No vamos a hablar de lo que se hacía hace 15 años atrás. O sea, durante el 2000 y 2005 se hicieron muchas cosas a partir de histogramas de orientaciones, pero no vamos a tocar ese tema, no vamos a detallar esto porque no sirve ahora. Hoy en día, lo que ocupamos son vectores aprendidos por una red. Algo muy simple es utilizar, o por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero comparar imágenes? Si yo quiero comparar imágenes y tengo un modelo genérico como la ResNet que vimos hace unos minutos, antes de la capa de clasificación hay otra capa, que puede ser una capa convolucional o una capa fully connected, pero hay información. Esa información es útil para discriminar entre diferentes categorías. Por lo tanto, yo puedo ocupar esta información, así como ocupamos vectores para color, para textura, yo puedo evaluar alguna de las capas ocultas, en particular esta capa de aquí, la anterior a la capa final, y utilizarlo como vector de características. Y puede ser útil. De hecho, en el año 2015-2016, hicimos un experimento con un colega de la Católica, con Domingo Meri, y trabajamos en un paper. Él trabaja mucho en imágenes de rayos X, particularmente las que tienen aplicación en inspección de valijas, ¿no? de maletas en el aeropuerto, en donde es importante detectar si hay un objeto peligroso o no. Y, por ejemplo, él en su laboratorio creó imágenes de diferentes objetos, particularmente 3 tipos de objetos peligrosos. Son imágenes de rayos X, el revólver, el shuriken y esta hoja, ¿no? Esta Gillette. Y otros, la clase otros. Nos importaba clasificar estos 3, pero resulta de que esto es en un ambiente limpio y en la práctica ustedes tienen ambientes ruidosos. Entonces, ¿se podrá entrenar un modelo en ambiente limpio como el que está a la izquierda y luego, cuando una imagen con ruido ingrese, pueda funcionar bien? En el año 2015 estábamos migrando a Deep Learning, pero todavía había métodos no basados en Deep Learning. Y el grupo de Domingo había hecho muchos experimentos con diferentes técnicas. Hay unas técnicas llamadas bajo Word, Sparse Representation, AdaBoost, Support Vector Machine, en fin. Hay un gran número. Y sus desempeños eran algunos malos, sobre 80, bajo 80, 91, y yo le dije, ¿qué tal si aplicamos las técnicas de Deep Learning, pero no vamos a entrenar porque no tenemos un conjunto grande de imágenes para entrenar? Ah, pero sí podemos extraer vectores de un modelo genérico y luego aplicar lo que ya mencioné, clasificación del vecino más cercano. Aunque sea un método muy simple, funciona bien. Y usando una red como AlexNet y sacando la penúltima capa, logramos 91. De hecho, logramos acercarnos a su mejor método que tenían, que tiene 94. Pero luego analizamos otra red, GoogleNet, que tenía mayor capacidad y evaluamos diferentes puntos en donde sacar características y nuestros resultados llegaron al 96%. De manera muy simple. El método es muy simple, porque simplemente hace un forward de la red, sacó la característica y nada más, y luego hago búsqueda del vecino más cercano. ¿Qué significa eso? Que según este espacio de características, estos revólvers están aquí, caen cerca de estos revólvers. O sea que el método es capaz de entender el ruido y centrarse
el objeto relevante. Los shuriken con ruido caían dentro de estos y las Gillette caían dentro. Era un desempeño muy bueno. De hecho, las guns y los shuriken llegaban un 100%. Los blade, que son los Gillette, eran más difíciles porque las Gillette son como una hoja más delgada, por lo tanto los rayos X tienden a generar imágenes más tenues, ¿no? Y se confunden más, diríamos, con el ambiente. Así que es lógico que en los shuriken, perdón, en las Gillettes el desempeño sea pobre, aunque por aquí hay un método que resultó, bueno, ahora no recuerdo cuál fue ese método, pero en promedio nuestro método mejoraba el desempeño del resto. Esa es una de las tantas, digamos, formas de ocupar. Y si ustedes tienen un problema de clasificación y no tienen mucha data, yo les sugiero hacer ese tipo de clasificación. No hay necesidad de entrenar un modelo para lograr una buena clasificación. Voy a hablarles algo relacionado con uno de mis áreas de investigación desde hace posiblemente 14 años. En los últimos 14 años he trabajado en lo que es representación o entender el mundo a través de dibujos. Estos son los sketches. Estos son dibujos hechos por personas. ¿Y por qué es relevante este dibujo? ¿Cómo podríamos entender el mundo a través de los dibujos? No pensemos mucho y más bien veamos la historia. ¿Por qué sabemos mucho de historia nosotros? Porque nuestros ancestros, ¿no es cierto? El hombre primitivo, el ser humano primitivo, dejaba toda su experiencia en jeroglifos, en las pinturas rupestres, a través de dibujos. Esa era la forma de comunicación nativa, ¿no es cierto? Incluso antes del lenguaje, el dibujo era la forma natural de comunicación. Y además que creo que todos hemos notado que nosotros, o sea, el ser humano, entiende el mundo inicialmente a través de dibujos. Las guaguas, ¿no? Los pequeñitos, 1 año, 2 años, no dibujan una vaca con tanto detalle, hacen formas muy simples. Y si uno dibuja una vaca de diferentes formas, por experiencia lo digo, el niño de 2 años o la niña de 2 años es capaz de entenderla fácilmente, ¿no es cierto? Aunque le falte alguna parte en el dibujo. Entonces, el dibujo es importante en el desarrollo cognitivo del ser humano. De hecho, hay trabajos que demuestran que a partir de simples dibujos uno puede decodificar. Ha habido trabajos asociados a la dinámica del cerebro, ¿no es cierto? Y a través de simples dibujos es posible decodificar escenas muy complejas. Bueno, ya les había dicho que los neurocientistas Hubel y Wiesel en los años 50, finales de los 50, se dieron cuenta de que la corteza visual respondía mucho ante bordes y los dibujos tienen trazos. Y esos dibujos tienen harta información semántica. Hay un libro muy bueno sobre los dibujos y el modelo cognitivo de los niños, ¿no? Harold and the Purple Crayon, que habla de los dibujos y cómo desarrollan los niños y niñas este pensamiento, entienden el mundo. En fin. Entonces, en el año 2007, 2008, dije, el tema de los dibujos debiera ser algo en el que hay que investigar. Y me puse en mi tesis de doctorado a investigar en esa área y cómo desarrollar modelos capaces de entender esos dibujos. Y recuperar imágenes, por ejemplo, a partir de los dibujos. En ese tiempo no había mucho trabajo en el tema. Yo desarrollé algunos datasets, algunos modelos, pero después de 14 años, poco a poco la comunidad se ha ido creciendo, se ha ido enfocando en este tema. De hecho, hoy es tema importante en las dos principales conferencias en el área de reconocimiento visual. Me refiero a Computer Vision and Pattern Recognition y la ICCV, que es la International Conference on Computer Vision. En este año, por primera vez, incluyeron workshops relacionados con el entendimiento de los sketches. Y eso es agradable, ¿no es cierto? Satisface que la comunidad haya visto que esto es relevante. Hay trabajo de psicólogos que indican que el entender el sketch es parte importante de nuestra vida y por lo tanto resulta también interesante
pasarlo a una aplicación. Por ejemplo, sería interesante tener una aplicación en la que yo pueda dibujar y la aplicación reconozca mi dibujo y me recupere productos del e-commerce relacionados con el dibujo. Porque es fácil de interactuar. De hecho, hoy en día en los celulares es más fácil dibujar que escribir texto. Entonces hay un tema llamado Sketch-Based Image Retrieval que tiene como fin recuperar imágenes, fotos, dado como consulta un dibujo. Esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando ustedes se fueron de paseo a algún lugar, visitaron Europa, y luego recuerdan algún lugar, un castillo, ¿no? Y no recuerdan el nombre, pero recuerdan la forma. Entonces ustedes pueden dibujar simplemente y tal vez navegar en su catálogo de fotos y recuperar esas imágenes, ¿no? Esas fotos. Aquí algunos experimentos que hicimos con catálogos públicos, ¿no? Uno dibuja el puente y me recupera el puente, el cisne, Taj Mahal, Estrella, Notre Dame, en fin. Y obviamente a la derecha está algo en lo que he trabajado en los últimos años también, que es en aplicaciones de e-commerce, en el que uno trata de dibujar objetos abstractos y recupera objetos que tienen esa semántica, ¿no? Ahí está la aplicación. Imprezi es una empresa en la que cofundé con unos colegas, en la que trabajé por 9 años antes de pasar digamos, completamente al mundo académico. Y durante este tiempo desarrollamos interesantes investigaciones y con el grupo de ingenieros llevamos esto a la práctica. ¿Cómo se hace esto? ¿Será tan simple como sacar una representación de una red entrenada en clasificación? Ya no es tan fácil, porque si se dan cuenta, aquí en este contexto, yo tengo un trabajo, un cross-modality, ¿no? Tengo, por un lado, un sketch, y por otro lado, una foto. No puedo utilizar una máquina entrenada en fotos para sacar información del sketch, porque el sketch tiene una naturaleza diferente. Y no puedo entrenar un modelo de sketches para sacar información de las fotos, porque la naturaleza es diferente. Entonces, cuando uno habla de modelos cross-modality o cross-input, de entradas diferentes, una estructura que se ocupa mucho son las redes siamesas. ¿Qué son redes siamesas? Redes que tienen un backbone. Fíjense que otra vez, esto gris que dice CNN es un backbone, es una ResNet posiblemente. Pero que no tiene la tarea, no tiene el objetivo de clasificar, sino de obtener un vector que represente a la imagen. Y esta red siamesa se dicen siamesas porque son dos, y recibe una entrada por un lado y otra entrada por el otro lado. Y al final calcula un vector. Ese vector generado por el modelo que se llama FW y FW por acá, que me genera X1 y X2. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes al modelo le ingresan pares positivos y pares negativos. Positivos cuando los pares representan la misma semántica y negativos cuando representan semánticas diferentes. El objetivo es que si estos pares representan la misma semántica, la distancia entre ellos debe ser baja. Por lo tanto, el error está asociado a esa distancia. ¿Sí? Mientras que si ingresa un par negativo, la distancia debe ser grande. Por lo tanto, el error debe ser inverso a la distancia. En la práctica hay una función llamada contrastive loss que lo que hace es eso. Para pares positivos, cuando el i, es decir, i me representa 1 o 0, y 1 si es positivo, mi error es la distancia entre estos dos, que es la distancia euclidiana. ¿Entre qué dos? Los dos vectores que genera cada modelo. ¿Por qué ese es el error? Porque justamente lo que yo quiero es bajar esa distancia, porque mi par es positivo, mi par es bueno, mi par indica la misma semántica. Mientras que si tengo pares negativos, lo que yo voy a ocupar es el negativo de la distancia. Pero ¿qué tan negativo es? Para eso utilizo un lambda. O sea, si esta distancia se hace ya tan grande como lambda, es suficiente. Es suficiente. Lambda es un parámetro para finalmente facilitar la convergencia del modelo y no esperar que el D incremente exhaustivamente, porque luego eso hace que el modelo, si yo no utilizo este lambda, el modelo se va a centrar en los negativos solamente y va a tratar de minimizar esto, por ejemplo, y le va a quitar peso a los positivos, porque finalmente puede sesgarse en un caso y hacer que ese caso sea lo mínimo posible. Por eso es que se controla eso con un lambda.
Y entonces, cuando el D llega a esa instancia lambda, la verdad es que ya no me importa más, por eso que se pone un máximo. Máximo es 0. Si el D supera eso, el error es 0 ya. El error es 0. Esto es para el caso de ser negativos. Entonces, lambda es el margen que uno ingresa ahí. Esto es el contrastive loss. Contrasta positivos y negativos. Pero dense cuenta aquí, los positivos tratan de reducir su distancia. Sin referencia, simplemente dice reduce tu distancia. Y el negativo trata de aumentar su distancia con un referente puesto a mano, que es el lambda. Pero no hay una relación entre los positivos y negativos, ¿no? Como que es bueno, pero no tan bueno como este otro modelo, que es el modelo realmente basado también en red siamesa, o sea, son dos redes en realidad, pero que igual, o sea, hay pares, pero esos pares se forman en un mismo tiempo. Hay un par positivo respecto de una imagen llamada ancla, o la imagen referencial, que sería la del centro, y creo un par positivo. El par positivo es esto con la vaca de arriba. Y por otro lado creo un par negativo, on the fly, o sea, en ese tiempo. ¿Sí? Entonces yo ya tengo acá una distancia negativa y una positiva. Ahora yo no trato de minimizar la distancia así independiente del positivo, ni maximizar la distancia del negativo. No, lo que trato es de relacionar. Lo que yo quiero es que mi distancia positiva sea menor que la distancia positiva. Perdón, negativa. O sea, que la distancia negativa sea mayor que la positiva. Pero mayor puede que, que también se complique, porque finalmente, al tener los positivos y los negativos, simplemente con la relación mayor, basta que pase por un 0.01, basta que sea una milésima la distancia que pase y ya cumple el objetivo. Entonces, eso es malo, porque hace que el margen entre los positivos y los negativos estén muy juntos. Y cuando venga data que esté muy cerca a la frontera, se confunde. Entonces, lo que hay que hacer es separar el margen. O sea, hacer que la instancia negativa realmente sea mayor que el positivo, pero mayor más un alfa, perdón, más un lambda. Este lambda lo que me da es el margen. ¿Qué tanto deben separarse los positivos de los negativos? Y eso ayuda a la generalización del modelo. Entonces, en la práctica, esta expresión se traduce en minimizar la diferencia entre los positivos y los negativos más un lambda. Y esto se le llama triplet loss. La red sigue siendo red siamesa. ¿Cómo se aplica esto a nuestro contexto? La siguiente manera. Centrémonos en la imagen del centro, ¿ya? Valga la redundancia. Enfoquémonos en la imagen del centro. En la imagen del centro tengo una red siamesa con el backbone rojo, azul y el backbone verde. ¿Qué es ese backbone? Una red ResNet. Pero esta red azul se especializa en sketches y la red verde en fotos. Y al final aprende su contrastive loss. Y entre medio saca vectores, el vector rojo que ven aquí, para el contrastive loss. Esta es una red siamesa con contrastive loss. Ya voy a hablar un poco del cross entropy, ya que está aquí. Perdón, José Y ya Manuel, el tercer, ¿sí? cuando dices entre medio tengo el vector, ¿verdad? Eso implica que puede ser en algún bloque de la arquitectura o al final, las redes, Al las final, neuronas especializadas del final. al final, al final. Ok, Al final. Al final, el bloque de aquí se conecta con una fully connected y se transforma el vector, se transforma, diríamos, lo que genera este backbone. El backbone es la arquitectura base y en lugar de clasificar, lo que yo hago es buscar reducir el contrastive loss. ¿Ok? Pero al final del bloque. ok, gracias. Y en el triple loss es similar, solamente que aquí le ingreso tres imágenes, un pivote, que es el sketch, una imagen positiva y una imagen negativa. Y al final aplico el triple de loss que lo apliqué hace un rato. ¿Cuál es la diferencia entre el triple de loss y el contrastive loss? Recuerden, el contrastive loss también ve positivos y negativos, pero no los relaciona. El triple loss relaciona las dos distancias, de modo que una sea menor que la otra. Esa es la diferencia. Hay un referente. Por eso es que el triple loss en la práctica funciona mejor. Se sugiere, entrenar estos modelos puede ser difícil, pero funciona si es que preentrenan las redes. Si es que ustedes tienen acá redes preentrenadas en sketches
y otra red preentrenada en dibujos. Miren, con el cross entropy loss, ustedes pueden heredar los pesos y partir de esos pesos para afinar su modelo y que cumple el contrastive loss. Pero el contrastive loss también es difícil de entrenar y puede perder la semántica de los dibujos. Entonces, un truco que mostró en este paper de unos colegas de Surrey, ahí en Inglaterra, es que al agregar al loss de contrastive loss, si le agregamos un loss de clasificación, o sea, tratamos de que el contrastive loss se reduzca, pero a la vez la representación intermedia, un nivel antes, una representación intermedia que me genera el vector rojo, el vector rojo. Si ese vector rojo lo usamos para clasificar, el de aquí, el primero, si lo usamos para clasificar, debería también mantener su semántica, es decir, también debería poder seguir clasificando bien. Entonces, al agregarle un loss de clasificación, lo que yo hago es tener un modelo que sea bueno para búsqueda por similitud, pero que no pierda su espíritu, que siga siendo discriminativa para gatos, para los objetos que estoy modelando. ¿Ok? Por eso se agrega a la tarea de contrastive loss un loss relacionado con la clasificación. Bueno, este modelo realmente funcionó muy bien. De hecho, ya vamos a hablar del map. En este tipo de trabajos uno no mide accuracy, mide precisión. ¿Qué es precisión? Cuando ustedes recuperan datos, entre los datos que recuperan hay ruido y hay cosas que son relevantes. Mientras más ruido hay en el resultado, menos precisión hay. Por lo tanto, la precisión tiene relación con la pureza. ¿Qué es la pureza? Algo muy puro es que no tiene ruido. Entonces, la precisión indica pureza. Algo que tiene ruido, o sea, cosas no relevantes, es impuro, por lo tanto la precisión decae. Bueno, eso mide el mean average precision. Ya voy a explicar un poco sobre cómo se calcula esto después, al final. Entonces este modelo, fíjense, generando vectores de 256, logró 53% de precisión en un dataset público, ya en un dataset público. Y mejoró lo que teníamos. De hecho, se comparó con nuestros métodos. Hay un método que desarrollamos en el año 2015, el Learn Key Shape, no utiliza Deep Learning, utiliza otras técnicas, y el desempeño era 24. Ellos, con la propuesta que describí anteriormente, casi duplicaron el modelo, ¿no? Y obviamente, antes de eso, cuando yo empecé a trabajar, desarrollé modelos como Shallow, que tenían desempeño bajo, por aquí hay otro que es RCP Shallow, que también mejoró el resultado, pero no era suficientemente bueno. Y lo que llegamos en el 2015 es a este valor, 24.50. Bueno, hoy en día, con un alumno este año, con Pablo, logramos superar el 53 y llegamos a 57 a partir de unas técnicas que ya les voy a explicar. Durante los últimos 2 años he estado preocupado acerca de la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque he estado metido en temas de producción, es decir, cuando uno está en la academia solamente y no mira cómo se aplica esto, simplemente mira el map, la precisión, es buena, pero no se da cuenta de que la precisión aquí fue buena, pero su vector es de tamaño 256 y son 256 flotantes. Por lo tanto, la cantidad de bytes que ocupa para cada imagen es 1024, 256 por 4. Eso puede estar bien, pero si hablamos de 15 millones de imágenes, ya no están bien, ¿no? Porque finalmente estas representaciones para hacer la búsqueda tienen que subir a memoria. O sea que necesito mucha memoria para poder subir esta data y hacer las búsquedas. ¿Habrá alguna forma de reducir la dimensión o la dimensionalidad? Y comenzamos a investigar. Pero ojo, no se trata de reducir la dimensionalidad así, ese es el objetivo. Manteniendo la efectividad. Yo no quiero que la efectividad baje porque fácilmente yo puedo sacar algunos features y la efectividad va a decaer rápidamente. O sea, la precisión. Entonces, con Pablo, desarrollamos unos modelos y exploramos. Y aquí el objetivo era reducir lo más que se pueda. Por ejemplo, si tuviéramos un vector de 4, que su imagen se represente con un vector de 4. O sea, que finalmente yo guarde 16 bytes por imagen, a diferencia de 1024 bytes. Qué bonito sería, ¿no? Entonces, con Pablo dijimos, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay dos alternativas. Dejamos de usar representaciones de punto flotante y mejor que el vector aprenda binario. Un binario, obviamente, tiene un bit por dimensión, mientras el otro tiene un 4 o 32 bits, ¿no es cierto? 4 bytes, 32 bits, es bastante, un factor de 32.
O aplicamos técnicas de reducción de dimensionalidad, que mantienen la estructura global, como PCA, que no es muy eficiente en estos casos, porque yo no quiero mantener la estructura global, lo que yo quisiera es que los grupos que se forman en el espacio origen se mantengan. Y eso se llama estructura local de la data. Entonces hay otras técnicas que tratan de reducir la dimensionalidad manteniendo la estructura local de la data. Y una de esas técnicas, me parece que es 2018 y 2019, se llama UMAP. Lo que hace UMAP es particularmente entender el espacio, pero localmente. O sea, cuando digo localmente es que tomo puntos del espacio y veo la vecindad. Si veo una vecindad determinada, eso representa la estructura local para ese punto. Y lo que trato de hacer el modelo es generar un espacio pequeño o reducido, pero que alrededor de ese punto sigan estando los mismos vecinos que estuvieron en el espacio original. Eso significa mantener la estructura local. Que los vecinos sigan siendo vecinos de cada uno de los puntos. Y con eso, es una técnica bastante buena para búsqueda por similitud. Con José, eso, sí. José, disculpa, llevo como 5 preguntas esperando el momento para hacerte las preguntas, pero eh, sobre la técnica UMAP, que yo no la conocía, la técnica es una técnica de reducción de dimensionalidad o es una técnica, o también es una técnica de visualización. A ver, primero entendamos acá que una técnica de visualización es una técnica que reduce la dimensionalidad. Lo que pasa es que reduce la dimensionalidad, está especializada en A dos. a dos. Ya. Este UMAP es genérico. De hecho, TSNI, que es la versión la anterior, que mantiene también la topología local, es más especializada en visualización. Esta UMAP es una técnica de reducción de dimensionalidad. Y a la vez se ocupa para visualización, porque puedes ocuparla para reducir a 2 dimensiones. Ah, Entonces, ya, es perfecto. más genérica que TSNI. ¿Y por qué? Porque TSNI es muy costosa. Es eficiente para 2, pero si ustedes quieren reducir a 10, a 30, en fin, es muy costosa, extremadamente costosa comparada con UMAP. UMAP es más eficiente en ese contexto y es genérica. Ya, perfecto. El UMAP entonces es como la actualización de la TSN. TSN, no, no es, Ya. no es una Es que actualización esa de técnica yo TSN, la conocía, entonces no. ya, es diferente en concepto, Ah, a ya. ver, no en concepto, en algoritmo es diferente, pero en el concepto son similares en el sentido de que ambas tratan de mantener la topología local. Pero son diferentes Ok. ramas, ¿ah? Dentro de esta área. Y finalmente UMAP trata de, es un problema de optimización y en el paper, ustedes pongan UMAP y van a encontrar el paper fácilmente. Proponen un modelo de optimización diferente a TSNI. Ya, perfecto. Oye, y lo otro es que no sé si te atraso mucho con las preguntas, pero No, tenía esa es la preguntas idea. de las redes siamesas. Cómo funcionaban, porque caché como que te está yendo ahora a la parte, a otra parte de la explicación y quería preguntarte un poquito cómo interactúan, porque al final al principio me dio la impresión de que las redes siamesas lo que hacen es aprender mandar los datos de entrada a un embedding y ese embedding lo que hace es comparar los datos de entrada y dónde los deja en el embedding, que vendría siendo este nuevo espacio transformado. No sé si entendí bien. ¿Sí? ¿Y qué hacen después con ese embedding? ¿Le aplican, le aplican ese contrastive loss en el embedding? El contrastive Porque el loss. embedding es el resultado final, ¿o no? Sí. Mire, para aclarar esto. A ver, aquí yo voy a usar dos funciones, la función azul y la función verde. Una red es una función, ¿ok? El input de la función azul es un sketch. El input de la función verde es una foto. O sea, lo verde se especializa en sacar características de foto y el azul en dibujos. Lo que vende azul o verde es un backbone, o sea, es una ResNet. Una ResNet al que se le quita la última capa, porque la última capa en clasificación es hecha para clasificación. Yo no quiero clasificar aquí.
ese backbone se proyecta a través de una fully connected a un vector, el naranjo. El primer naranjo que ven aquí es un vector de largo 1000, digamos. Y sobre eso se aplica otra fully connected para generar el vector rojo. El vector rojo es el vector que representa el embedding del sketch y de la foto. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es que si los dos son gatos, estos dos se acerquen. Y eso lo hace el triple de loss o lo hace el contrastive loss. Ese es la loss, ¿no es cierto? Que va a tratar de juntar las cosas que se parecen y alejar las cosas que no se parecen. Entonces, el rojo que ven aquí es un vector, es un embedding, el vector de características. Cuando yo termino de entrenar la red, yo tengo dos funciones, la función azul, que camina por acá, y la función verde. Entonces, cuando yo termino de entrenar y quiero usarlo en producción o inferencia, lo que yo hago es desacoplar estos dos. Yo desacoplo el azul con todo su camino hacia el rojo, y desacoplo el verde con todo el camino hacia el rojo. Entonces, cuando ingresa un dibujo, su vector va a estar dado por el rojo que van a obtener aquí al final. Y si yo ingreso una foto, su vector va a estar dado por el rojo que ven aquí al final. Son dos rojos, diríamos, diferentes. El rojo del que viene del azul y el rojo que viene del verde. Así funciona. No sé si respondí. Ya. Y aplican una normalización por el hecho de que son dos embeddings distintos, No. La normalización ¿o tiene que no? ver con entre medio, simplemente, es básico, es la normalización unitaria. Los vectores se convierten en vector unitario para facilitar la diferencia y que no me salgan valores muy altos y que finalmente Ok, es un asunto básicamente para facilitar la convergencia, nada más. Podría no ya, ok. normalizar y el modelo tal vez demoraría más en converger, pero podríamos llegar a un resultado similar. Pero fíjense que el embedding realmente, el core es el rojo, el primer rojo. Ese primer rojo es un embedding que también debería ser bueno para clasificar. Por eso que se lo manda al cross entropy. Claro. Sí, porque el cross entropy se ocupa generalmente para clasificar, ¿cierto? Ese embedding debe ser bueno para los dos. Esa es la idea de tener esos losses, el cross entropy y el contrastive. Ya, ok. Gracias por la pregunta. No, de hecho, no me hacen, no me quitan el tiempo, al contrario, y quiero que interactúen más. Entonces, bajo ese modelo ustedes pueden aplicar reducción de dimensionalidad, y bueno, lo que quería contarles aquí es que con esa estrategia nosotros aumentamos el desempeño. ¿Se acuerdan que era 53? Ahora logramos 57, y no usando 256, sino 4. En la práctica, diríamos, nuestro desempeño fue mejor porque aunque replicamos el experimento del paper original, no llegamos a los 53 que ellos dijeron, sino llegamos a 43, pero de los 43 nos pegamos un salto a 57, que fue mucho mejor de lo que propusieron los autores. Y esto fue presentado en otro workshop en CVPR este año. Eso es un paper que escribimos este año. Bueno, y cuando evaluamos ese modelo entrenado en un dataset determinado, en el dataset de e-commerce, nos dimos cuenta de un problema. Este es un dataset diferente, este es un dataset de un retail. Nos dimos cuenta que el modelo bueno, tanto el original como el reducido, en realidad no generaliza a otro tipo de imágenes. Hay un problema con la generalización, claro, porque el modelo que se entrenó con un cierto conjunto de imágenes que tal vez no tienen relación con el e-commerce. Tal vez no tienen imágenes de fondo blanco como lo tiene el e-commerce. Entonces, cuando evaluamos el desempeño, por ejemplo, del modelo original, nos dio como 14 o 15 de map. No, en realidad esto es mejorado. 14 nos dio. 14% es bajo, pero eso es lo que se obtiene con un modelo genérico y que funciona bien en un contexto, pero no en otro. Y cuando reducimos la dimensión hasta 8 nos dio 21, o sea, aumentamos en 6 puntos. Eso es bastante dentro de este contexto. De hecho, acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el baseline, o sea, el modelo original, si dibujaba un sketch, me daba, de bicicletas, me daba bicicletas, pero entre medio me daba hasta lente. ¿Y por qué? Porque el modelo nunca entendió la semántica del sketch. Lo que pasa es que ve las formas. Hay dos círculos. Ah, los lentes tienen dos círculos. Acá hay gafas con dos círculos. Entonces, acá hay dos círculos. Ah, entonces deben ser parecidos. Porque el modelo no entendió la semántica particular de la bicicleta, porque el modelo con el que entrenamos nunca vio bicicletas. O si tengo una sartén, por ejemplo, entre medio me da tijeras. ¿Por qué? Porque tiene por acá circulitos, en fin. ¿Se dan cuenta? Pero cuando reducimos la dimensión a través de UMAP y entendiendo que UMAP se centra en los vecinos, dice, a ver,
el espacio original, la mayor cantidad de vecinos son bicicletas. Por lo tanto, para optimizar mi método, me interesa que las bicicletas se mantengan juntas. Entonces, UMAP lo que hace es tratar de buscar características que maximice la ocurrencia de bicicletas en su nueva vecindad. Porque de esa forma está maximizando que los vecinos del espacio original se mantengan. ¿Sí? Entonces, UMAP funciona si es que hay vecinos coherentes a la consulta, pero imagínense que hubiera vecinos aleatorios aquí, que el método original no sea bueno para recuperar cosas. Entonces, UMAP no va a entender la semántica y va a ser peor incluso, porque no tiene la capacidad de entender cuáles son vecinos que se parecen a la consulta. En el baseline de la sartén, también mejoramos, fíjense, mejoramos porque en el resultado ya no aparecen tijeras, y solamente cosas relacionadas con la sartén o las cacerolas. Hay otro problema, que el sketch por sí mismo no es suficiente. Necesitamos agregarle color. ¿Cómo hacer esto? Es algo que lo voy a dejar ahí tentativo. Pueden leer el paper, que aquí propusimos una técnica para hacer eso, pero estamos, diríamos, trabajando en estos temas para hacerlo más eficiente. No voy a discutirlo ahora, sería muy largo, pero lo dejo ahí como idea dando vuelta, que hay un problema todavía por resolver, y hay muchos problemas por resolver, como por eso esto de la no generalización o de tener desempeño bajo nos abre la mente. En el mundo de reconocimiento visual no hay un modelo commodity, un modelo que sea un producto. Google no tiene modelos genéricos. Si yo estoy en un problema particular, el modelo genérico posiblemente no me va a funcionar en lo que yo necesito. Como el caso del e-commerce. En un modelo genérico acá tengo 57, pero si lo paso a un contexto de e-commerce, un retail así aleatorio, variado, me da 21. No es suficiente. ¿Qué debo hacer? ¿Entrenar un modelo específico para esto? Tampoco escala. Los modelos supervisados no escalan. Hoy en día hablamos de modelos no supervisados, self-supervised, y que lo voy a tocar más adelante, tal vez el día de la próxima clase. Entonces, ahí lo voy a dejar pendiente. Para finalizar, solo quiero resumir un poquito con la métrica, cómo se mide esto. Esto se mide con lo que llamamos mean average precision. Unos 10 minutos, 5 a 10 minutos más y termino. Y luego 12:30 se juntan con Cristóbal. Ya. ¿Qué es el mean average precision? Se dan cuenta que es medir la precisión, sacarle un promedio y sacarle otro promedio, 2 promedios. Entonces preguntémonos ahora, ¿de dónde salen esos 2 promedios? ¿A qué será? ¿Por qué son promedios? O sea, porque alguien podría haberle puesto mean precision o average precision, pero obviamente sonaba feo, así que le pusieron sinónimos, mean, average precision, que es la precisión, en el español sería de promedio de promedio. Para poder evaluar un modelo de estos, necesito ground truth. ¿Qué es ground truth? Datos de los que se sabe sus resultados. Primero necesito un conjunto de imágenes sobre los que se busca, el catálogo. I representa el catálogo. Necesito un conjunto de consultas. Q representan las consultas con las que voy a testear. Ojo que estamos hablando de evaluación. O sea, este conjunto Q y posiblemente el conjunto I no son datos de entrenamiento. ¿Ah? El conjunto I y el Q no han sido parte del entrenamiento. ¿Y a qué más necesitamos? Calcular un ranking. Un ranking significa ordenar el catálogo de manera de la primera represente mayor semejanza con el primero. Si hablamos de distancia, entonces tenemos que ordenar en forma ascendente, de menor distancia a mayor distancia. Si hablamos de función similitud-coseno, hay que ordenar en forma ascendente, de mayor similitud a menor similitud. ¿Ok? Ya, ese es el ranking que tenemos que generar. ¿Quién genera ese ranking? El método. Pero tenemos que saber qué es lo que debe pasar. Y saber lo que debe pasar significa que yo, para cada consulta Q, o sea, para cada Q minúscula de Q mayúscula, que es cada query, yo debo saber cuáles imágenes de I son relevantes. Y puedo definir un conjunto, el conjunto de los relevantes para un Q. Y ese es el gamma. Gamma de Q es el conjunto de relevantes para Q. Entonces, Q ingresa al motor de búsqueda, al search engine, procesa mis imágenes y me recupera un ranking. El ranking R
es la lista ordenada de imágenes, donde R1 indica la imagen de la posición 1, la imagen de la posición 2, en fin, son las posiciones de las imágenes que van apareciendo, ¿no? Dentro de este ranking, vamos a suponer que son 12 nada más, pero en realidad, en el caso genérico, uno recupera todo. Si son 1000, hay que recuperar todos los 1000 y ordenarlos. Bueno. En ese ranking voy a tener relevantes, o sea, los relevantes son aquellas que están en este conjunto gamma de Q, que son los que están con el tic, y los irrelevantes, que son los X, ¿no? Irrelevantes, los que no, la verdad, son ruido. No, le quitan pureza al resultado. Lo ideal sería que todos los verdes estén adelante, ¿no? Que todos los relevantes estén adelante, puro verde adelante, y los rojos al final. Eso es lo ideal. Pero obviamente el caso ideal no siempre se cumple, o generalmente no se cumple. Aquí hay un ejemplo. Tengo un dibujo del cerebro y me devuelve cerebros y entre medio pizzas. ¿Será que el cerebro se parece a una pizza? Y qué bueno que no tengo nueces en el catálogo, si no acá hubieran varias nueces, ¿no? Que tienen una forma muy similar. Ya. Entonces, dentro de mi recuperación, dentro de mi ranking, tengo relevantes e irrelevantes. Si dibujo un caballo, tengo relevantes e irrelevantes. ¿Cómo mido la José precisión? Manuel, José Manuel, disculpa, una pregunta. ¿Puedes volver al slide donde estaba la fórmula esa? El umbral para decidir si es relevante o no relevante, me perdí un poquito ahí. ¿Cuál sería? No hay umbral. Por ahora no hay umbral porque no se trata de clasificar, se trata de recuperar. Simplemente lo que yo hago es comparar vectores. La Q tiene un vector. Y todas las imágenes de ahí tienen vectores. Yo comparo todos los vectores, saco distancias. ¿Ya? ¿Ya? Y cada imagen de ahí tiene una distancia respecto a Q. Yo ahora voy a ordenar esas distancias de menor a mayor. Y aquí voy a colocar la imagen que tenga la menor distancia, la imagen que tenga la segunda menor distancia. Voy a ordenar esa distancia. Entonces lo que yo voy a tener no es una clasificación, sino voy a tener un orden de las imágenes. Y con ese orden yo voy a calcular la precisión. Entonces, imagínense que es como Google. Ese tic ¿sí? O esa X depende del lugar, digamos, en esta lista ordenada que tenga. El tic depende de si en esa posición aparece algo bueno o malo. Algo bueno significa algo relevante. Aquí lo que estoy diciendo es que en la posición 1 apareció una imagen buena. José, pero parece que Jasna se refiere a que para saber si es correcto o no es correcto, necesitas información, pues necesitas clase. Sí, necesitas saber por qué objeto estás preguntando. Por eso necesitas... El gamma Q me dice qué imágenes son relevantes. Yo necesito saber eso. Pero eso está preprocesado de antes. Es que por eso, es que si yo quiero evaluar algo, yo tengo que saber, se llama ground truth, la verdad. Yo necesito saber qué es relevante, o sea, esa data tengo que tenerlo, si no, ¿cómo voy a evaluar? No voy a poder evaluarlo. O sea, por eso es que se crean datasets de evaluación. Este dataset de evaluación dice que para esta consulta, tus relevantes son estos. No solamente clase es algo muy genérico, pero podrían ser las clases, para ser lo más simple, sí, las clases. Entonces, por ejemplo, si el Q es una silla, los X son sillas. ¿Ya? Entonces, sí, tengo ese conocimiento a priori. Yo sé cuáles son relevantes y cuáles no, para cada consulta. Lo tengo que saber. Ya. Ahora sí, ahora sí, ya, gracias. Oye, ¿y eso se construye a mano? Sí, a mano. ¿Sí? Es costoso esa fase. Puede ser, depende del interés, puede ser no costoso. Por ejemplo, si tú estás en un retail, scrapeas el catálogo del retail y cada producto tiene una categoría. Tú puedes bajarte en esta categoría y luego tú creas consultas y lo que tendrías que hacer es revisar las consultas. 100 consultas es más fácil. O sea, no tienes que categorizar digamos, el catálogo. El catálogo normalmente viene categorizado. Lo que hay que categorizar son las queries.
para saber Ok. que pertenece a la clase o no. Sí, es costoso, sobre todo cuando uno tiene ejemplos de grano fino. Por ejemplo, ya no me interesa solamente que sea la silla, sino la silla de respaldar X, de forma circular, no sé, ahí ya se vuelve costoso, sí. Crear un ground truth no es fácil, es costoso, pero es la forma que tenemos para poder evaluar. Si no, nuestra evaluación va a ser on the fly, es decir, mirando mis primeros resultados, tengo una aproximación. El tema de evaluación no es algo trivial también, ¿no? Necesitamos data para evaluar. Ok. Entonces, ¿cómo se define la precisión? Vamos a ir primero ahí definiendo unas cosas. Fíjense, tengo un ranking, ¿no es cierto? Ese ranking lo voy a tener que evaluar de algún modo. Ese ranking es el ranking R, ¿ah? El ranking R. El ranking R me da imágenes en cada posición. En la posición 1, en la posición 2, en la posición 3. Es el ranking. Voy a definir una función característica, f, que se va a basar en los relevantes para Q, en el gamma de Q, de un X. ¿Qué es X? X va a ser una imagen. Una imagen, ¿ya? Una imagen, cualquier imagen. Y va a ser 1 si X pertenece a los relevantes, al gamma de Q. Es el conjunto de relevantes de Q. Aquí será en otro caso, es la función característica. Y aquí abajo definimos la precisión. La precisión se mide en alguna posición del ranking. Yo puedo definir, por ejemplo, en la segunda posición aquí, ¿cuál es la precisión? O sea, hasta este punto, ¿qué tan puro es mi resultado? O hasta este punto, ¿qué tan puro es mi resultado? Normalmente uno mide la precisión en puntos relevantes. Entonces, si quiero medir la precisión en la ubicación I, fíjense, la ubicación I, dado que tengo un ranking R, eso es igual a sumar todos los relevantes que aparecen hasta ahí. Acá hay una sumatoria que va de 1 hasta ahí. ¿Quién es I? La posición en la que estoy. Entonces voy a sumar una función desde 1 hasta ahí. ¿Y qué función es esta? La función característica que me dice si el elemento en K es relevante o no relevante. En términos simples, es contar cuántos relevantes hay hasta la posición I. ¿Sí? Esto es la fórmula matemática, pero en términos simples, arriba en el numerador lo que estamos diciendo es cuántos relevantes hay hasta esa posición. Y abajo es I, es decir, como estoy en esa posición, yo voy a medir la cantidad de relevantes hasta esa posición, sobre la posición en la que estoy. Eso quiere decir que si todos son relevantes hasta ahí, tengo I arriba. Dividido por I, me da 1. ¿Sí? Me da 1. Pero, por ejemplo, si estoy en esta, a ver aquí, en esta segunda posición, ¿cuántos relevantes hay? 2. ¿Y en qué posición estoy? En la 2. Entonces la precisión aquí es 1. Pero si estoy en la cuarta posición son 4 elementos que hay hasta aquí, pero hay 3 relevantes solamente. Entonces la precisión es 3 de 4, porque hay un ruido. ¿Se dan cuenta? Mientras más ruido hay entre medio, la precisión comienza a decaer. Ok, ¿y por qué multiplico acá por la función característica en I? Porque realmente solamente me va a interesar contar la precisión para los relevantes. Si I es un no relevante, su precisión la voy a considerar como 0, no me importa. Porque no tiene sentido evaluar la precisión en un no relevante. Solo se calcula la precisión en los relevantes. ¿Ya? Vamos a seguir hablando de eso. Entonces, la precisión se calcula en los puntos relevantes como la cantidad de relevantes que hay hasta ese relevante dividido por la posición del relevante que están evaluando. Puede sonar enredado, pero lo vamos a practicar, así que 5 minutos más va a quedar clarito. Y ahora, dado que yo tengo la precisión de cada relevante, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo tengo que calcular un primer promedio. ¿Un primer promedio de qué? Resulta que cuando yo tengo una consulta, yo no tengo solo un relevante, tengo muchos relevantes. Y les estoy diciendo que hay que calcular la precisión para cada relevante. Por lo tanto, en cada posición relevante voy a tener una precisión, en cada posición relevante voy a tener una precisión. ¿Sí?
Ok, tengo varias precisiones para una consulta, entonces calcúlame un promedio de esas precisiones. Pasó algo aquí, perdón. Vamos a volver aquí un ratín. Errores técnicos de estar en vivo, pero ahora lo solucionamos. Pueden ir. Canva. Estamos aquí, ahora sí. Estamos próximos a esto. ¿Dónde estamos? Por acá, ahí. Disculpen. Volvimos. Shade. ¿Volvimos? ¿Volvimos? ¿Sí? ¿Algún sí por ahí, por favor? Sí. Sí, Gracias. sí. Gracias. Suficiente, gracias. La precisión promedio. La primera es calcular el promedio para una consulta. Es decir, AP, A es Average Precision, para un Q, dado el ranking, que es igual a calcular la precisión para cada relevante, porque recuerden que esta precisión de aquí va a dar 0 cuando no es relevante, ¿no es cierto? El I. Y dice que barre desde I hasta el tamaño del ranking, es decir, barre todas las imágenes que recuperaron. O sea, si el catálogo tiene 1000, barren a los 1000. Y en cada relevante calculan la precisión. Y dividen, esto que está abajo en realidad representa el total de relevantes que hay, porque lo que está haciendo es contar cuántos relevantes hay recuperados, que finalmente si barren todo el catálogo estarán todos los relevantes, ¿no es cierto? Dicho de otro modo, es la suma de las precisiones de los relevantes dividido entre la cantidad de relevantes que deben recuperar. Entonces, ese es el primer promedio, un promedio por query. Pero ustedes no tienen una query, tienen muchas queries. Entonces, luego viene el siguiente promedio. Para cada query, calculan su average precision y dividen entre la cantidad, suman y dividen entre la cantidad de queries. Y ahí viene el segundo promedio. Y ese es el mean average precision, llamado MAP. Que lo van a ver mucho en este tipo de trabajos. De hecho, también se ocupa en detección, pero ya voy a explicar por qué. Entonces, hagamos algo sencillo aquí. Por ejemplo, dado que tengo una consulta y este es el ranking, ¿cuál sería, y supongamos que son 12 nada más lo que recupero, ¿cuál sería el average precision aquí? Tendría que calcular la precisión en el R1, en el R2, en el R6 y en el R9. Porque estoy suponiendo que son 4 relevantes, ¿no es cierto? Entonces, me dicen, ¿cuál es la precisión en R1? Por favor. En R1, ¿cuál es la precisión? 1. Gracias. 1 de 1, ¿cierto? En R2, ¿cuál es la precisión? 1 también. 2 de 2, ¿no es cierto? 1. En R6, ¿cuál es la precisión? 0,5. Sí, 3 de 6. Muy bien. Porque tengo 3 relevantes hasta el 6 y hay 6. Y en R9 sería 4 de 9, ¿estamos? Sí, 4 de 9. 4 de 9. Exacto. Entonces, ¿cuál es el average precision? Tendrán que promediar, sumar 1 más 1 más 0.5 más 4 novenos. Eso lo dividen entre 4 y tienen la precisión promedio de esa query. ¿Sí? Eso lo dejo como ejercicio, yo creo que ya lo vieron. No voy a poner resultado, pero lo deben calcular fácilmente. Otras variantes, o sea, a veces es complicado, a ver, si tienen 1 millón, el catálogo tiene 1 millón, no van a recuperar todo el millón, ¿no? Entonces, a veces hay variantes, como por ejemplo, no voy a recuperar todo el millón, solamente voy a mirar los 10 primeros relevantes. Y en los 10 primeros relevantes yo calculo la precisión y saco mis estadísticas. Es que en la práctica, cuando uno tiene un buscador, uno no espera recuperar todos los relevantes, ¿no? Uno espera recuperar simplemente algunos relevantes. Cuando ustedes googlean, ustedes ponen sus keywords y buscan la primera y la segunda página, nada más. No se van todas las páginas buscando todo lo que apareció. Entonces uno puede limitar la cantidad de relevantes. Otro es solamente mirar el primero.
si ustedes calculan la precisión del primero, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, la precisión del primero es 1, así que hay lo que se llama mean reciprocal run. ¿Por qué reciprocal run? Porque el run es inverso a la precisión, ¿no es cierto? Porque el run en la posición es como va como denominador. Entonces, claro, es como el recall igual a 1, es decir, el primer relevante. Eso en este caso sería 1, porque el primer relevante aparece primero. Entonces, a veces es importante eso, porque a veces presentan un método y su primer relevante aparece muy lejos, y lo primero que aparece es basura, ya. Si ustedes presentan, y quieren que, por ejemplo, Walmart les compre su producto de buscador por fotos, y suben una foto, no sé, de algún producto, y el primer producto parecido aparece en la posición 10, ya como que empezaron mal, ¿no? Los llamaremos. Pero si el primer producto aparece primero, o el producto relevante, perdón, aparece primero, el método como que suena interesante. Entonces, a veces solamente uno se queda en esto, ¿no? O lo otro es cortar la cantidad de resultados. Corto hasta n. Pero cortar hasta n puede ser injusto porque pueden aparecer menos relevantes para una query y más relevantes para otro. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es que los relevantes que no aparecieron hasta n se los penaliza con un valor muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre n. Y al final lo que están haciendo es solamente validando los que aparecieron hasta la posición n. Y el resto se penaliza. Vale, lo mismo, porque es lo que pasa. Yo estoy en Google, veo la primera página y la segunda página de resultados. Todo lo que apareció después, así apareció en la tercera, en la cuarta, en la quinta, da lo mismo porque no lo vi. Entonces lo voy a penalizar a todos por igual. Ok, esto es para tener una estadística de un valor, pero a veces es necesario, por ejemplo, acá yo les decía calcular la precisión para R relevante, pero el R puede variar, puede tener 5, 10, 20. Entonces, hay otra forma de ver esto con un gráfico, en donde uno varía la cantidad de relevantes que recupera y va calculando la precisión. Eso se llama el gráfico Precision Recall. ¿Qué es la precisión? Ya hemos visto qué es la precisión, no vale la pena repetirlo. ¿Y qué es el recall? El recall tiene que ver con la cantidad de relevantes que yo recupero. ¿Sí? Y en general, la precisión es del ranking intersecto con los relevantes, es decir, lo que estoy midiendo acá es el promedio de los relevantes en el ranking, ¿ok? Y el recall es cuántos relevantes yo tengo de los relevantes que yo debo obtener. Eso es el recall. Ok. Entonces, hay un gráfico que se llama Recall Precision, y lo que hace es calcular precisiones para diferentes porcentajes de recall, desde 0 hasta 1. Es decir, cuando recupero el 10% del recall de relevantes, el 20% relevante, el 30%, el 40%, hasta el 100% relevantes. Y los gráficos normalmente, o sea, son no crecientes. No van a encontrar un gráfico creciente, porque normalmente mientras aumentan el recall, o sea, recuperan más cosas, es más probable que se meta ruido. Normalmente mientras recuperan más, la precisión comienza a bajar. El eje X me indica los porcentajes de elementos recuperados. Por ejemplo, al 10% en este caso, en el primer gráfico, yo tengo una precisión promedio de 0.75 posiblemente. Al 50% voy bajando a 40. Entonces, este gráfico es bonito porque me permite entender, mira, yo estoy pensando solamente en los primeros relevantes. ¿Qué porcentaje? El 10%. Miro acá. Y si esto es bueno, es suficiente. No importa que baje tanto, lo que me importa es que al inicio es bueno, porque hay métodos que finalmente empiezan bajo, pero se quedan bajos, o sea, como que no decaen tanto, pero tal vez eso no es importante, porque al inicio son malos. Y me interesa más algo que al inicio sea bueno, o sea, que recupere mucho al inicio, aunque después no recupere nada. Acá a la derecha hay otro ejemplo de ese tipo de gráficos, Recall Precision. ¿Cómo se calcula esto? En realidad lo que hay que calcular es la precisión para cada relevante, y luego hacer una tablita con la precisión y el recall, y tabularlo, y luego hacer el gráfico. Pero resulta que en la tabulación ustedes no van a encontrar normalmente el valor de precisión para el 0.1, el 0.2, el 0.4. Va a depender de dónde aparecen sus relevantes. Puede aparecer un relevante en el 0.45. O sea, por ejemplo, en el caso que vimos, 4 entre 9. ¿Cuánto es 4 entre 9? Esa es la precisión para el cuarto, ¿no es cierto? 4... imaginemos que sean 9 relevantes. Entonces, 4 de 9
me da 0,44. Entonces el recall es 0. Si tengo 9 relevantes que recuperar y recupero el cuarto, el recall es 0,44. Entonces, no voy a tener el valor exacto de 0,4. Entonces voy a tener puntos diversos, pero tengo que estandarizarlo. ¿Cómo se estandariza? En realidad lo que uno hace es, hay que interpolar un poco estas precisiones. Y la forma de interpolar es que yo tomo cada uno de estos puntos del eje X, por ejemplo el 0,4, y veo hacia la derecha cuáles son las precisiones. Y me quedo con la precisión mayor. Por ejemplo, en el 0,1 posiblemente, aquí que me da 0,62, veo hacia la derecha todas las precisiones y me quedo con la mayor. ¿Ven? En todo punto que tome, me voy a quedar con la mayor de todas las precisiones siguientes. Eso es lo que dice esta fórmula. Voy a hacerles un ejemplo. Tengo dos métodos para una query, ¿ya? Eso es pensando en una query. Hay un total de 10 imágenes a recuperar. O sea, aquí el ranking tiene tamaño 10, pero hay dos métodos. Y la query tiene 4 relevantes. Entonces, el primer método me recupera el primer relevante en la primera posición, luego acá otro relevante. R indica relevante y N no relevante. Y el método 2 tiene esa distribución. Entonces ustedes comienzan a tabular. Por ejemplo, como son 4, ustedes van a tener recall de 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. ¿Estamos de acuerdo? Porque son, cuando encuentren el primer relevante va a ser 1 de 4. El segundo relevante va a ser el 2 de 4, 3 de 4. Esos son los recalls que tiene este problema. Y ahora la precisión del método 1. La precisión del método 1, para 1 de 4 es 1, porque es el primero que cae aquí. Para el otro es 2 de 3. Para el otro cae en el 3 de 9 y 4, o sea, cae en la posición 9 y en la posición 10, ¿no es cierto? Eso es las precisiones de los últimos dos relevantes. Y el método 2, para el primer relevante, aparece segundo, aparece en la posición 2, entonces es 1 de 2. El otro aparece en la posición 5, entonces es 2 de 5. El otro en la posición 6, 3 de 6 y 4 de 7. Ahora, ¿cuál será mejor? ¿El método 1 o el método 2? Si uno calcula el promedio se lo lleva el método 1, claro, porque ya al tiro al inicio tiene un valor 1 y el otro, como cayó un ruido entre medio, penaliza mucho, le da la mitad. En promedio, el primero sale mejor. El average precision es 0,6 y el otro 0,49. Pero podemos hacer un gráfico, por ejemplo, Precision Recall, para ver el desempeño de los porcentajes en diferentes recalls, ¿no es cierto? Entonces, si uno tabula esta tablita, el método 1 dice aquí que la precisión de 1 de 4, perdón, disculpen, vamos a 1 de 4, en 0,25, que está por aquí, 0,25, el más indica los valores tabulados. Tiene precisión 1. Luego hay otra precisión, ¿en qué valor? En 0,5, 0,36, ya, ok. En 0,5 tiene una precisión de, perdón, disculpen, 0,67, ok. 0,67 por aquí. Luego en 0,75 bajó a 0,33. Y finalmente, al final, sí, la precisión fue 0,4, ¿no? 0,4, perdón, disculpen, ya está. Ahí está. Al final el 100% me da en 0,4, 0,4. Aquí debe haber un más. Entonces, si uno pone los puntos de la tabulación, tiene aquí, acá, acá, acá. Ok, pero eso me va a dar un gráfico que baja y sube, y eso no representa muy bien el tipo recall. Hay que normalizar. La forma de normalizar es con la interpolación, que dice, tomo desde el final, desde el recall 1, tomo el valor máximo que hay desde él hacia su derecha. Y como no hay más, acá la precisión es 1, porque ahí cayó. El 0,9 es el mayor valor que hay de ahí hacia la derecha. Sigue siendo 1. El 0,8 de ahí hacia la derecha, el mayor es este. Y fíjense, cuando llego al 0,7, el mayor sigue siendo 0,4, aunque el 0,75 sea menor, uno toma el mayor. ¿Bien? Y así siguen, en 0,6 toman el mayor, el 0,5 es el mayor, justamente en 0,5 el mayor cambia, porque justo yo tengo un valor para 0,5 que es 0,65 o 63. Entonces tomo ese valor. Y todos los puntos que estén aquí toman ese valor. Y luego, cuando estoy en 0,2, yo sé que en 0,25 tengo un mayor valor, entonces este toma el valor de 1.
Y así voy tomando los mayores valores hacia la derecha. Y esta es la gráfica del Recall Precision. Entonces me dice, mira, tu método, si yo recupero el 10% de mis datos o el 20%, tu precisión es alta. Tu precisión es alta, es casi óptima. Mientras el otro método parte mal, ¿no es cierto? En 0.25 tiene 0.5, en 0.5 tiene 0.4, en 0... Aunque fíjense, en 0.75, aunque ahí al final el método es bueno, fíjense, el método es bueno recuperando los últimos, mientras que el primer método es malo recuperando los últimos. ¿Se dan cuenta, no? Al final, el método 2, el último relevante lo recupera en la precisión 0.55, mientras que el primer método en la 0.4. O sea, es bueno recuperando cosas en promedio, no los aleja tanto. Pero como parte mal, sacando el promedio, va a ser un poco menor que el primer caso, ¿no? Y en la práctica, siempre mirar lo primero va a ser más influyente. Entonces, si grafico la curva va a ser lineal, porque finalmente el último tiene mayor precisión que el resto. Entonces, cuando voy graficando en cada punto, me voy a quedar con ese valor más alto. Y esa es la gráfica. Si yo comparo los dos, fíjense, es difícil decir cuál es el mejor método, ¿no? Pero uno puede analizar, si me interesa recuperar el 10%, el 20%, definitivamente el primer método es mejor. Pero si me interesa recuperar todo, ¿cómo lo hago? No se puede ver ahí directamente. Una estrategia es utilizar algo que se llama el área bajo la curva. ¿Cuál área es mayor? ¿El área de la curva, o sea, bajo la curva azul o bajo la curva roja? Realmente hay mucha área bajo la curva roja que está aquí en la primera parte, que es mayor al área que está aquí en la última parte, que supera el azul, ¿no? Por lo tanto, en promedio igual, el rojo va a ser el mejor método. Bueno, eso por hoy. ¿Alguna pregunta antes de pasar con Cristóbal? Cristóbal, ¿estás ahí? ¿Estás listo? Sí, hola. Hola a todos. ¿No te escucha bien, Cristóbal? ¿No? ¿No se escucha? Un poquito más. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Escuchamos al perro. Sí. No, está A ver bien, si no hay no- problema. Ya, Escucha, sí. vale. Anda, ya viene Cristóbal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que podemos tomarnos, no sé, 5 minutos o seguimos, porque viene la parte práctica, como prefieran. Yo creo que 5 minutos de descanso estaría bien, y luego 12:40 en punto. Cristóbal puede explicarles, hacer una práctica sobre recuperación, sobre cómo sacar data de entre medio de las redes, ¿no? Eso quiero saber yo, cómo sacar datos entre medio de las redes. Cristóbal, ¿podría resumir un poquito la práctica de hoy, por favor? Sí. Bueno, la primera Yo- parte era usar un dataset de sketches de dibujo a mano para entrenar unas redes. Un modelo AlexNet y unos modelos de ResNet, Ujú. como para ver cuál funciona mejor. Y después la idea es hacer una búsqueda por similitud a partir de los vectores que extrae esa red para encontrar sketches similares a una query dada. Perfecto, Voy a, eso es. voy a, su- voy a subir Hola. el notebook por mientras a cursos, a enlaces, por si lo quieren ir viendo por mientras. Ok, la próxima sesión vamos a trabajar con detección de objetos. Vamos a ver cómo podemos explotar este backbone para hacer detección de objetos. ¿Sí? ¿Qué es la detección de objetos? ¿Cómo se da? Es un poco más complicado, pero no tanto como para huir de ello, ¿no? Se puede manejar, de hecho, hasta se puede implementar esos modelos. Entonces, tomamos bueno, quedan 3 ya, unos 4 minutos, 5 minutos, porfa, no mucho, porque ahí no van a... Yo creo que 5 minutos está bien. A ver, vamos a ver, 12:45. ¿12:45 está bien? Vamos, José, 12:45, ¿sí?
José, yo tengo una consulta. Estuve revisando y creo que Cristóbal subió los dos notebooks, había subido uno que se llama clasificación y el otro es Visual Attributes. Sí, falta uno, el de hoy. Pero eso se dan por pasado entonces, porque no recuerdo haber visto el segundo, el de Visual Atributos No. Visuales. Sí, ese no alcanzamos a verlo en la clase pasada, No pero alcanzamos a verlo, en la sí. de ahora vamos a ver justamente eso. Ah, O vamos sea, a ver eso. no van a ver exactamente eso, o sí porque van a ver más lo otro, pero es similar. Es similar. Ya. Sí, Yo creo que porque no va a haber tiempo para hablar, escribir todo eso y luego el otro. Yo creo que ahora hay que centrarse en entrenar los modelos y sacar una capa y ver cómo se utiliza para búsqueda por similitud. Si entienden eso, van a poder seguir el Visual Attributes, porque vamos a ocupar el mismo framework, vamos a ocupar el mismo código. Solamente que en el Visual Attributes eran otras imágenes. Simplemente cambia eso. Y sacábamos capas de otro lado. Ahora van a sacar capas de la penúltima, ¿cierto? De la penúltima capa. Ya, ok. Pero sí. sí, pero se puede seguir, se puede seguir. Ok, Cristóbal, a 12:45 empezamos. Sí, no hay problema. No hay problema. Sí, como que toman agüita o descansan, estiran los brazos. Voy a apagar mi micrófono. Voy a detener la grabación para empezar a los 12:45 en punto, ¿ya? Para no tener...